Buenos días, viernes 15 de julio de 2022. Hoy estoy feliz porque empiezo mis vacaciones. Hoy 15 días de vacaciones, pero tranquilos, que en principio seguirá habiendo podcast hasta mediados de agosto, o hasta agosto por lo menos, va a seguir habiendo podcast. Luego veremos si que haré un parón antes de septiembre, pero bueno, ya os lo anunciaré finalizando la segunda temporada del podcast, y antes de empezar la tercera sí que habrá un pequeñito paro. Bueno, hoy viernes os quería recomendar dos podcasts, y es que esta semana he aparecido en dos podcasts diferentes, y curiosamente dos podcasts nuevos o relativamente nuevos. El domingo pasado, 10 de julio, se publicó un episodio que ya llevaba grabado unos 15 días más o menos, en un podcast que se llama Los Últimos de Filipinas, haciendo un juego de palabras con el feed y los últimos de Filipinas. Es un podcast que ellos se definen a sí mismos como recomendaciones de podcast en español con feed RSS en abierto, independientes, libres, amateur y sin ánimo de lucro. Grabar y publicar por hobby siempre es bien. Bueno, pues eso define, creo, bastante a Desde el Reloj. Así que me entrevistaron los dos chicos de este podcast, me entrevistaron hace unos días, y el domingo, como digo, se publicó. Estuve un ratillo con ellos, unos 20 minutillos o así con ellos, y estuve un rato, la verdad es que muy agradable. Aparezco en el podcast de la primera temporada, en el cuarto podcast de la primera temporada, que se titula Los inventores del podcasting moderno. Y bueno, ahí no solo aparezco yo, es un podcast más largo, que, como digo, en el que yo aparezco unos 20 minutillos. Dadle una escucha, que siempre está bien. Os voy a dejar el enlace en las notas de este episodio, y luego también lo mandaré en la newsletter desde el correo. Y el segundo podcast en el que aparecido esta semana es en Desmontando la Manzana, que es un podcast de Mincho Avilés, que es un chico muy majo. Bueno, en realidad se llama Fermín, que es un podcast también relativamente nuevo, pero también ya lleva bastantes episodios publicados. Y es una persona que a mí me resulta bastante interesante, porque vive en Alemania, lleva creo que 11 años trabajando en Amazon, y bueno, cuenta cosillas interesantes, y por supuesto es un podcast centrado en Apple. De hecho, se describe como: en este podcast hablaremos de noticias, información y actualidad del mundo de la tecnología, pero sobre todo del mundo Apple. Él es, como digo, @MinchoAvilés, y pasé un rato, unos 40 minutillos así, muy agradable, grabando con él esta semana. Creo que grabamos el miércoles, por la noche, y ya el mismo miércoles se publicó. También os dejo el enlace para que escuchéis este episodio en las notas de este episodio de Desde el Reloj. Son dos podcasts en los que, siempre que me entrevistan, pues llama mucho la atención el tema de grabar desde el Apple Watch, y más o menos siempre cuento la misma historia sobre cómo empezó todo, por qué grabo con el Apple Watch, etcétera. Quien le interese y quien no haya escuchado los primeros capítulos de Desde el Reloj, creo que le puede resultar interesante. Y ya por último, lo que os quería recomendar hoy es que veáis el nuevo tráiler, que creo que salió ayer, de The Rings of Power, Los Anillos de Poder, que, como sabéis, es la nueva serie sobre El Señor de los Anillos que va a sacar Amazon, que se estrena uno de los primeros días de septiembre, el 2 o el 3 de septiembre, no recuerdo ahora mismo. Es un tráiler que han sacado que dura 2 minutos y medio, y este sí que es el primer tráiler en el que yo veo y que me han dado ganas de ver la serie. Creo que muestran bastantes cosas interesantes sobre de qué va a ir la serie, o el tono incluso que va a tener la serie, que hasta ahora yo tenía muchas dudas con el tono que iba a tener esta nueva serie, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Mucho mejor pinta que House of Dragons, La Casa de los Dragones, que es este spin-off de Juego de Tronos, que la verdad es que me tiene una pinta bastante mala, me tiene un tufillo bastante malo. También se estrena a finales de agosto, pero esta de Rings of Power, la verdad es que este último tráiler me ha resultado muy interesante. Os lo dejo también enlazado en las notas de este episodio. Y nada más por esta semana. Como digo, me voy de vacaciones. Hoy, ya para celebrarlo, ya me voy de conciertos. Y bueno,
vamos a descansar un poquillo, que la verdad es que me hace falta. Nada más por hoy, nos escuchamos el lunes.